de también las noticias que han surgido esta semana, el presidente de la República anunciaba un decreto de emergencia económico. Saber cuál es la perspectiva, realmente cuál debe ser el actuar en esta coyuntura que tenemos con las medidas que, bueno, analizamos en el plano internacional, que afectan también a Venezuela y que quizás también muchos partidos, precisamente de oposición, por ejemplo, la Plataforma Unitaria, bueno, se pronunciaba y decía que quizás, bueno, estas medidas no iban a ayudar como tal en la situación económica. Otros mencionaban, bueno, esto es un teatro, quizás va a permitir que se dé permiso para tomar medidas que quizás en este momento no son las más apropiadas. ¿Cómo evalúas también esa dinámica y estas medidas que pues, ha anunciado el gobierno nacional? Bueno, hay que entender que precisamente las elecciones del 25 de mayo pasaron a un segundo plano en la discusión pública por la situación económica que estamos viviendo. Porque lo que se siente en la calle es incertidumbre, es ansiedad, es miedo por parte tanto del consumidor como del productor, como del empresario venezolano. Porque es verdad, existe una brecha entre los déficits cambiarios, existe un aumento de precio importante en distintos sectores y además el venezolano lo que está viendo es que con el tema de las tarifas de Donald Trump y con la revocación y posible cese de operaciones de la licencia de Chevron y de la salida de otras empresas del país, no pareciera para los venezolanos haber una solución inmediata al tema económico. Entonces, se llama un decreto económico que a muchos venezolanos les recuerda a esa época del 2017, que para varios es de las épocas más complicadas que hemos vivido en el país, y por supuesto lo que se piensa es en tema de control de precios y otras medidas que se demostraron en su momento que no generaron ninguna solución, sino más bien agravaron los problemas de los venezolanos. Entonces, lo que se puede rescatar de ese decreto de emergencia nacional es la disposición que tiene el gobierno de reconstruir ese aparato productor venezolano para cada vez depender menos de las importaciones y fortalecer la producción nacional. Ahí con los Estados Unidos prácticamente alejándose poco a poco de otros aliados internacionales, nos tenemos que remontar a todo lo que tenemos el programa conversando, que es reconvertir esto en una oportunidad para tomar confianza con los actores internacionales, poco a poco insertarnos en ese mercado y que ese esfuerzo de aumentar la producción nacional no sea únicamente para abastecer al venezolano, sino sea para posicionar a Venezuela como un actor competitivo en el mercado internacional de las exportaciones y que Venezuela sea un país que atraiga inversionistas extranjeros, que atraiga inversionistas nacionales y que, como dijo el presidente durante su discurso el día de ayer, que Venezuela sea un destino de inversión. Y a pesar de que en estos momentos el consumidor venezolano no pareciera estar muy tranquilo con las medidas que se han anunciado, eso no significa que si se toman las acciones correctas, por lo menos se pueda un poco frenar ese disparate económico que en algunos sectores se está viendo, se pueda tomar cartas en el asunto y podamos repuntar un poco para que de aquí al segundo semestre del año Venezuela tenga una estabilidad similar a la que estaba viviendo en el último par de años. Bien, ya para cerrar la entrevista, me gustaría que pudieras darle un mensaje al ciudadano que, bueno, como venías conversando, es quien ahora se enfrenta a esa realidad y saber en qué debe concentrarse, cómo tener también ese pensamiento crítico que también, bueno, promovemos desde argumentos, al ver, bueno, toda esta variedad, al ver, bueno, tenemos elecciones, tenemos una reforma en proceso, tenemos el tema de los aranceles, está el tema económico, está el tema cambiario, son muchos temas que están en la dinámica y bueno, a veces el venezolano dice, bueno, ¿en qué pienso, en qué me centro? Sí, bueno, para el venezolano hay que entender que ante todo conflicto viene un periodo de transformación, que esa transformación termina en alguna lección o en algún resultado o en alguna conclusión. Y si nosotros analizamos la situación de Venezuela, vemos que se atraviesa por un conflicto económico, vemos que se atraviesa con un conflicto político, pero que además a lo interno de cada facción se están viendo polarización y se están viendo distintas disputas, por lo que no existe esa cohesión necesaria para llegar a alguna solución. Entonces, de aquí en adelante, lo que le queda al venezolano es aprovechar los esfuerzos de las oportunidades que van a venir en la Venezuela que estamos viviendo. A pesar de las dificultades, vamos a tener que saber conseguir esas oportunidades y vamos a tener que saber aprovecharlas. Y lo más importante es que hay que mantenernos muy atentos a la política, porque a través
de la postura del abandono, de la abstención y de la no participación, lo único que se está haciendo es dejando abiertos espacios para que aquellos que no piensan como nosotros sean quienes tomen las decisiones. Gracias por acompañarnos en Argumentos. Gracias por invitarme. Andrés Ignacio Silva, quien es abogado y consultor político. Al regreso vamos a seguir conversando del tema electoral con un dirigente de una organización política. Ya